Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Biblia dice que tenemos que orar siempre. Jesús enseña a sus discípulos y los capacita constantemente en diferentes situaciones las cuales ellos están pasando, las cuales ellos están viviendo constantemente en su vida diaria. Recordemos que en Marcos capítulo 9 vemos a los discípulos que ellos están caminando en una situación tan difícil en la cual ellos tienen que aprender a depender de Dios, aprender a depender de su comunión con Cristo Jesús. Así que de esta forma vemos que ellos están siendo capacitados, dice la Biblia en Marcos capítulo 9, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Así que ellos están viviendo constantemente siendo enseñados a través de Jesús su Maestro. Ellos tienen que aprender a depender de Dios, aprender a depender de lo que ellos han visto que su Maestro ha hecho, lo que ellos han visto que Jesús hace constantemente. En el capítulo 10 de Lucas vemos cuando Jesús envía a los discípulos, los envía de dos en dos. ¿Para qué? Para que vayan y hagan grandes milagros, señales, prodigios, y los demonios se sujeten. Dijo: vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Él empieza y le da una encomienda, una autoridad delegada por medio de la palabra de Dios. La palabra, Él les delega autoridad y les dice: vayan y sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, resuciten a los muertos. Dice: lo que de gracia recibiste, da de gracia. Así que Él les está dando les está enseñando en Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que de esta forma ellos son delegados a predicar, a sanar, a libertar, a restaurar, a fortalecer. Así que de esta forma Él está enseñando a sus discípulos. Pero vemos en Marcos capítulo 9 de Marcos, verso 24, vemos como se han encontrado en una situación. Ellos se han encontrado en una situación en la cual ellos tienen que depender ahora de lo que ellos han aprendido. Marcos 9:24, hay un muchacho que está endemoniado, un muchacho que está mal espiritualmente. Y ahora el padre de familia, dice la Biblia, que lo trae a sus discípulos. Dice en el verso 20, capítulo 9 de Marcos, dice: y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo: desde niño. Así que él está lidiando con un joven que está endemoniado. Así que vemos que el padre de familia inmediatamente dice: si crees, dice Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y el verso 24 dice que el padre del muchacho dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Así que están ellos en Mateo 10:8. Vemos que Jesús comisiona a sus discípulos y les dice que ellos estén constantes, que ellos vayan, que sanen, que liberen a demonios, a personas endemoniadas. Dijo: vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Él dijo: liberten. O sea, Jesús está enseñándole, Jesús los está delegando
¿Para qué? Para que ellos hagan lo que ven hacer a su maestro, a Jesús. Entonces ellos se encuentran con esta situación en la cual el padre de familia lleva a su hijo delante de ellos, lo lleva y le dice, Jesús ahora está, después de que él llega, después de que toma a dos de sus discípulos y los toma y los lleva al monte de la transfiguración. Ahora ellos están en un monte alto, y dice la Biblia en el capítulo 9, verso 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, ellos están en una revelación, ellos están viviendo una vida sobrenatural, una revelación divina. Pedro, Jacobo y Santiago. Jacobo, Juan, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos están teniendo un momento con Jesús, están en el monte alto. Ellos están en el monte alto teniendo una gran revelación. Sin embargo, abajo, con los otros discípulos que están abajo, los que fueron enviados, los que los comisiona para que vayan y empiecen a hacer tantos milagros, señales, liberación, restauración y tantas cosas, ellos ahora están batallando. ¿Por qué? Porque llega un padre de familia con su hijo que tiene una necesidad con su hijo, y ellos no han podido hacer nada. Así que dice en el verso 24, el padre de familia clamó y dijo: ayúdame mi incredulidad. Así que dice la Biblia en el verso 17, le dice, ¿por qué? Porque en el verso 16 dice que están ellos quizá batallando el uno al otro y diciendo, bueno, ¿por qué no ha podido suceder nada? Y empieza quizá a echarle la culpa el uno al otro, empieza quizá a decir que no tienen fe, o a decir que ellos quizá están mal delante de Dios, tantas cosas. En el verso 17 dice: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde el niño. Así que vemos en esta situación, los discípulos están siendo enseñados. Recordemos que Lucas 11, 18 del 1 al 8 nos enseña, él está enseñando a sus discípulos acerca de orar siempre y no desmayar. Así que él está enseñando a sus discípulos, y ahora nosotros debemos de tomar esa enseñanza de que la oración es la clave fundamental para mantener una comunión delante de Dios, una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. La oración nos da comunión, la comunión nos da dirección, y la dirección nos da victoria. Usted y yo tenemos que orar siempre y no desmayar. Usted y yo debemos de estar conscientes que entre más oramos, más conoceremos los propósitos de Dios. Usted y yo conoceremos más el propósito divino de Dios hacia nosotros, hacia nuestra vida espiritual. Ellos están orando, ellos están siendo enseñados, ellos están siendo capacitados. Cuando Jesús baja de la transfiguración, cuando Jesús baja con Juan, con Jacobo y Pedro, cuando él baja de allá, él ve esa situación difícil, ve cuando los discípulos están ahí disputándose el uno al otro, y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este griterío? ¿Qué es este alboroto que yo veo? Entonces de la multitud responde un hombre, el cual empieza a explicar qué es la situación. Empieza a explicar que su hijo está siendo atormentado por un demonio, mas no
han podido hacer nada por él. Así que constantemente usted y yo estamos siendo capacitados, constantemente usted y yo estamos siendo edificados espiritualmente. Constantemente usted y yo tenemos que tomar en cuenta la enseñanza que Jesús nos quiere dar a través de su palabra. Y vemos en esta situación en la cual los discípulos están tratando de expulsar ese demonio y no pueden. Así que ellos se quedan sorprendidos. Ahora, ¿por qué no han podido sacar a este demonio? En el verso 24 dice: el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Así que Jesús dijo que sí podía creer. Al que cree, todo le es posible. En el Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Usted y yo creemos en Jesús. Usted y yo creemos en los milagros. Usted y yo creemos en la sanidad. Usted y yo estamos conscientes que aquel mismo Jesús que estuvo en Jerusalén, dice Hechos 10:38, hacía bienes a todas las personas y sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Así que nosotros estamos viendo a través de las Escrituras que Jesús es un Jesús sanador. Jesús es el mismo Dios encarnado, el mismo Dios que dice Juan capítulo 1, que dice que habitó entre los hombres y que vimos su gloria. Así que ellos están conscientes de que Jesús es Dios. Sin embargo, ellos son discípulos de Jesús y no han podido hacer nada. Jesús los reprende y les dice: oh generación incrédula, en el verso 19, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Así que Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes enseñándoles y no van a haber podido hacer nada? Entonces le dice, ahora él empieza a decir que ellos tienen que estar conscientes. Ellos quieren estar conscientes o preguntan: ¿por qué no puede haber sido expulsado ese demonio? Entonces dice la Biblia en el verso 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Al momento que Jesús ministra al muchacho, al momento que Jesús reprende al demonio y le habla por su nombre y ordena que salga de él, en el verso 25, cuando Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, él dio la orden. Al momento que Jesús identifica al demonio, le habla por su nombre, le dice: mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y al momento, dice, el demonio salió, pero tiró al muchacho hacia el suelo. Cuando el muchacho cae al suelo, la gente pensó que estaba muerto. Entonces Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo había ministrado a ese joven, entonces volvió a él, lo agarró de la mano y lo enderezó, lo levantó. Entonces al momento que lo enderezó, lo levanta, entonces él ahora recobra la fuerza y se pone de pie, libre y sano de ese mal. Así que dice en el verso 28, entonces cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, en el verso 29, sino con oración y ayuno. Así que Jesús les da la clave a cada uno de ellos. Ellos están siendo capacitados. Usted y yo estamos siendo capacitados. Estamos siendo enseñados constantemente. Ahora Jesús dice, lo reprende: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo yo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Ahora Jesús está enseñando que ellos, en el verso 19 les dice que ellos, ¿hasta cuándo va a estar Jesús con ellos para enseñarles? Ahora nosotros estamos descubriendo que ellos no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Por qué? Porque este género, dijo, no puede salir con nada, sino con oración y ayuno, dice el verso 29.
Así que nosotros tenemos que estar conscientes que la oración nos dará comunión, la comunión nos dará dirección y la dirección nos dará victoria. Usted y yo tenemos que orar siempre y no desmayar. Usted y yo tenemos que, aparte de la oración, tenemos que ayunar. Jesús dijo, con nada puede salir sino con oración y ayuno. La oración es la comunión nuestra con Dios. Para saber los designios o los pensamientos de Dios, tenemos que hacer, como dice Corintios capítulo 2, verso 10 y verso 11, que nosotros sabremos lo que el Espíritu Santo conoce de Dios y nos lo revelará a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de estar en comunión con Dios, buscar la manera de orar más a Dios. ¿Para qué? Para pedir la dirección en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Ahora, la oración y el ayuno hace que usted y yo aprendamos a tener mayor fe en Dios. Usted y yo estamos siendo edificados en la fe. Fe es confianza. Usted y yo tenemos que tener fe. Jesús dijo que teníamos que tener fe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no dudar. No dudar en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar conscientes de no dudar en nuestro corazón. Ahora, Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que Jesús enseña que la oración y el ayuno nos hace hombres y mujeres, las mujeres, ¿verdad? Las damas, los hace de fe. Porque recuerde, entre más oramos, más mantenemos una comunión con Dios. Recordemos que Juan 15:15 dice que nos va a llamar amigos. Entonces, pero dice, si hacéis mi voluntad. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Cuando usted ora más, usted conoce más a su maestro, conoce más a Dios, conoce más al Espíritu Santo. Tenemos que orar constantemente. No tenemos que estar enfrente de la situación para poder orar demasiado, no. Tenemos que permanecer orando constantemente para cuando llega la situación difícil. Así que el Espíritu Santo será su amigo. Y como usted tendrá esa amistad íntima con Él, entonces Él le aconsejará lo que tiene que hacer. Y le aconsejará, usted declarará el nombre del demonio que está atormentando. Vemos que en Marcos capítulo 9 vemos cómo Jesús identifica al demonio. Y le dice, espíritu mudo y sordo, sal de él. Es un espíritu maligno con ese nombre, el cual Jesús lo reconoce. Ahora, Jesús está en los versos principales, en Marcos capítulo 9, verso 2, recuerde, Él está en el monte de la transfiguración. Él está en el monte de la transfiguración, dice en el verso 3, que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. O sea, Jesús está orando. Jesús está teniendo una conversación con el Padre. Él está orando. Él está en la presencia de Dios. Él está manteniendo una comunión con Dios. Entonces, Él tiene sus sentidos espirituales abiertos, en lo cual Él, cualquier cosa, Él podía discernir lo que estaba pasando. Sus ojos espirituales de Cristo estaban abiertos. Él podía ver constantemente todo lo que se movía. ¿Para qué? Para poder llamarle por su nombre, para poder reprenderlo, para poder echarlo fuera, para poder destruir todo aquello que se estaba queriendo mover en contra de ellos. Así que Jesús ahora está enseñando a sus discípulos. Jesús les está diciendo, tienen ustedes que orar siempre y no desmayar. Nosotros debemos de estar conscientes de que la oración es una necesidad, que la oración no es una opción. Usted y yo tenemos que estar conscientes que la oración es parte de nuestra vida diaria. Entre más conoce usted a su amigo, más sabrá usted lo que él necesita. Si entre más conoce usted
a Dios, más sabrá usted lo que Él quiere decirle en cada momento. Así que nosotros debemos de estar conscientes, de lo que Dios estará haciendo a través de usted. Así que por eso Jesús reprende a sus discípulos. Por eso Jesús les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Así que Jesús les está diciendo a ellos que ellos tienen que tener fe. Ellos tienen que tener fe para poder orar. Él les está diciendo que ellos tienen que tener fe para poder declarar lo que ellos están diciendo. Así que la oración nos da comunión, la oración nos da fe. Con nada puede salirse el verso 29 si no es con oración y ayuno. Oración y ayuno. El ayuno nos separa para Dios. Nos abstenemos de alimento y empezamos a mantener una comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, y enseguida nuestra fe va aumentando, nuestra fe va creciendo. Nos empezamos a alimentar espiritualmente. Así que de esta manera Jesús les empieza a decir: ustedes tienen que estar conscientes que tienen que orar siempre y no tienen que desmayar. No tienen que desmayar. Porque cuando llegue la situación difícil, vemos que Jesús está constantemente, ahora está con Juan, con Jacobo y Pedro. Ahora Él está en el monte de la transfiguración. Ahora Él está en comunión con su Padre. Ahora dice que Él está en conversación con Moisés y Elías. Ahora, cuando los apóstoles bajan con Él, con Jesús, cuando Él baja con ellos ven que abajo las personas están quizá peleando, quizá tomando otras cosas, haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos están desesperados porque están viviendo una vida sin orar. La oración es la clave fundamental para que usted viva una vida de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Así que vemos que Jesús baja tranquilo con Pedro, con Jacobo y con Juan. Baja tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una vida sobrenatural. Así que el que habla más con Dios se le pega lo de Dios. O el que habla más con Dios toma el carácter de Dios. El carácter del Espíritu Santo. Cada discípulo se parecerá a su maestro. Entre más usted y yo oremos, más mantendremos una comunión con Él y más nos pareceremos a Él. Así que Jesús lo reprendió. Dijo: generación que no cree. La generación incrédula, o las personas que no hemos llegado a tener la fe para hacer para poder orar con eficacia, tenemos nosotros que principalmente orar y pedir a Dios que Él sea quien nos dé mayor confianza. Pero la confianza no se adquiere solamente de la noche a la mañana. La confianza va creciendo constantemente. ¿Por qué le dan confianza a una persona que entró a trabajar a una empresa hace 5 años, o hace 4 años, o hace 3 años, o hace 2 años? ¿Por qué le dan confianza a esas personas? Y no se la dan a los que entran apenas 2-3 días antes, 2-3 días atrás. Le dan la confianza al que tiene más tiempo en la empresa. Lo ascienden, le ponen un lugar en específico. ¿Por qué? Porque hay una confianza. ¿Por qué? Porque la confianza se gana con la constancia. Nosotros tenemos que ser constantes. Por eso Romanos 12:12 dice: constantes en la oración. Gózate en la esperanza, sufre en la tribulación, pero debes de ser constante en la oración. ¿Para qué? Para que la oración te ayude a soportar en cualquier situación. Así que ellos están viviendo una situación en la cual ellos tienen que aprender a tener mayor confianza con Dios. Jesús dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, discípulos? ¿Hasta cuándo nuestro maestro? ¿Hasta cuándo Él tiene que estarnos enseñando quizá
con piedritas o con manzanitas. Nosotros tenemos que buscar las profundidades de lo espiritual. Tenemos que buscar más en ayuno, en oración, someternos más a la voluntad de Dios. El Espíritu guía nuestra vida. Recordemos que Romanos 8:14 dice que el Espíritu nos guía. Los guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En ocasiones usted tiene sueños, o en ocasiones al momento de estar orando, usted recibe una palabra y le dice: hijo, tienes que orar más. Hijo, tienes que ayunar tantos días. Y en ocasiones usted no hacemos caso de ese tipo de dirección de parte del Espíritu Santo. Nos quedamos quietos y no ayunamos y nos perdemos la bendición. ¿Por qué? Porque de esa manera va a suceder un milagro más sobrenatural en su vida. Usted va a tener mayor fe para poder orar a una distancia, para poder que el paralítico se levante, para poder orar por algún milagro creativo que usted pueda verlo. Las piernas crecerán, los brazos crecerán, los ojos se abrirán de los ciegos, los oídos de los sordos serán abiertos. Los milagros ocurrirán constantemente cuando usted esté más pegado a su amigo, el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que orar siempre y no desmayar. Jesús dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Los reprendió. ¿Por qué? Porque en lugar de pedir más a Dios en oración, ellos estaban teniendo disensión entre ellos, culpándose quizá el uno al otro. Y no, Jesús no les dice a ellos. Jesús les dice que ellos tienen que estar conscientes. En el verso 29 dice: Padre, ¿por qué no pudimos? Maestro, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Por vuestra falta de fe, le dijo. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que no están sucediendo la sanidad, la liberación, la restauración, el milagro. No está sucediendo no porque la persona no tenga fe por la que usted fue a orar. No está sucediendo porque usted, como que es quien está orando, no tiene fe. Necesitamos someternos más a Dios, conocer más al Espíritu Santo. Porque en ocasiones el Espíritu Santo le ha dicho: declara solamente la palabra, dile que queda libre de su azote. Y en ocasiones nosotros nos quedamos: pero ¿cómo voy a hacer eso? Si es que normalmente yo oro 15 minutos, 20 minutos delante de la persona hasta que... No, el Espíritu Santo solamente le está pidiendo que usted declare solamente la palabra. En ocasiones usted va a orar, en ocasiones su oración va a ser más prolongada. En ocasiones solamente usted va a tomar a la persona de la mano, como Jesús hizo, va a ponerlo en pie y con eso va a tener la persona para recibir su milagro. En ocasiones usted, el Espíritu Santo lo guiará a hacer alguna cosa. Por ejemplo, en mi caso estaba una persona que tenía una enfermedad durante mucho tiempo, no había podido ser sana, una enfermedad en la cual esa enfermedad era tan visible y se podía tocar, que la temperatura y otro tipo de enfermedad que no podía la persona estar de pie. Pero resulta que ya llevaba varios días con esa enfermedad. Cuando ellos vienen y ya me dicen ellos que querían que oráramos por ellos, el Espíritu Santo luego pone en mi corazón: dile que coma una hoja. Y rápido yo le digo: ese árbol que está ahí, come una hoja de ese árbol. Y rápido la persona fue, corrió, agarró esa hoja y se la comió. Y al momento de comérsela, el Espíritu Santo hizo la obra. El Espíritu Santo lo sanó, hizo el milagro sobrenatural en él. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo nos guíe, a lo que el Espíritu Santo nos diga. En ocasiones el Espíritu Santo te va a mover, te va a guiar a hacer algún movimiento. ¿Para qué? Para declarar el milagro. Así que oramos, otra ocasión oramos, había una necesidad igual, de igual forma, por teléfono, hicimos la oración en el nombre de Jesús, oramos, declaramos el milagro y el milagro sucedió a distancia. No pusimos la mano sobre ellos, fue una oración por teléfono a distancia. El Espíritu Santo, que está en todo lugar, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque tratamos de que
estar consciente y escuchar siempre la dirección de parte del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, oh generación incrédula, tenemos que borrar, derribar esa barrera de incredulidad en nuestra vida, derribar esas enseñanzas que nosotros teníamos quizá, donde si no pongo mi mano sobre ellos no va a ser milagro. Tenemos que quitarnos de nuestra mente ese tipo de creencias solamente. Sí, es Biblia, yo lo sé que sí, pero el Espíritu mismo nos ayuda, el Espíritu nos da testimonio, el Espíritu nos guía. ¿Para qué? Para poder hacer ese milagro. Veamos un ejemplo en la Biblia. Veamos que Pedro ahora está ministrando. Ahora Pedro está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora él entiende las enseñanzas de Jesús. Ahora él está en una situación en la cual él tiene que actuar en fe. Dice en Hechos capítulo 9, versos 33 y 34. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Imagínense, Pedro solamente tomó la palabra del Espíritu Santo, que le dijo que él fuera, que él le dijera que en ese momento Jesucristo lo sanaba. Solamente le dijo eso, que hiciera su cama y que se levantara. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Así que Jesús estaba batallando con ellos. ¿Para qué? Para que esa barrera que les impedía que ellos pudieran fluir más en su fe, Él estaba derribando esas fortalezas mentales en las cuales ellos no podían creer que Jesús podía o que Dios podía liberar a ese muchacho. Así que ellos estaban batallando. Usted y yo tenemos que orar siempre y no desmayar. ¿Para qué? Para poder orar por los enfermos. Dice la Biblia en Marcos 16, verso 15 en adelante. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, tenemos que hacer una confesión de fe. Tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que pedirle a las personas que hagan una confesión de fe creyendo que Jesús es su Señor y su Salvador. Dice, el que creyere, dijo, y fuere bautizado. Enseguida hablarles acerca del bautismo, acerca de que tenemos que bautizarnos en agua. ¿Por qué? Como arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Un hombre o una mujer arrepentido dice: bueno, Padre, perdóname, yo voy a hacer nuevamente una vida. Yo quiero una vida nueva en ti. Y lo muerto, lo viejo que termine. Entonces va a las aguas y se sumergen en las aguas y luego salen nuevamente para vida nueva. Así que Jesús dijo: el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, dijo, será condenado. Dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, ahora como creyentes en Jesús, ahora dice: estas señales seguirán a los que creen. Dijo: en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, dijo, echarán fuera demonios. O sea, en el nombre de Jesús reprenderemos a todo demonio y los demonios tienen que ir. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo. Hablarán nuevas lenguas, también dijo. O sea, que cuando usted recibe a Jesucristo, dígale nuevamente: Espíritu Santo, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo lo va a llenar y le va a dar el género de lenguas a su vida como testimonio, como señal. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Así que usted y yo tenemos que estar conscientes que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que nos llene completamente de Él y que hablemos en otras lenguas. Hablarán nuevas lenguas, dice, tomarán en las manos serpientes, dijo. O sea que si viene algún tipo de demonio, algún tipo de estorbo maligno, nosotros, aunque las tomemos en las manos,
No quiere decir que literalmente vamos a agarrar las serpientes. No, vamos a sujetarlas en el nombre de Jesús. Sujetar los espíritus malignos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, tomará en la mano serpiente, y dijo, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hay personas que se dedican a hacer maldades y hacen bebedizos y hacen brujerías y hacen tantas cosas o quieren hacer tantas maldades. Entonces usted va a tomar ciertas cosas en ocasiones que a usted le den un vaso de agua, un refresco, no sé qué sé yo. Pero dice, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, dice. No les hará daño, dice. Así que el enemigo va a tratar de que usted titubee, pero usted tiene que estar orando constantemente. Aunque bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Aunque bebieres algo que aparentemente iba a ser mal para otra persona, usted no tenga pena, usted no tenga miedo. Sin embargo, usted tiene que orar siempre. No les hará daño. Y sobre los enfermos, dijo Jesús, pondrán sus manos y sanarán. Así que usted tiene que poner su mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para declarar la palabra y van a sanar. Así que es palabra, es promesa de Dios. El discípulo se somete a su maestro. El discípulo se somete a la Biblia, a las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan a cómo conocer a Dios, cómo conocer a Jesús aún más profundamente. Así que ahora los discípulos están siendo instruidos en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, acerca de la oración. Tienen que orar constantemente y no desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. ¿Por qué? Porque usted entre más ora, más conocerá a su maestro, más conocerá a su amigo, el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que orar siempre, sin desmayar, siempre, sin desmayar. No permita que las situaciones lo opriman. No permita que las situaciones le roben la paz, le roben el gozo. No permita que todo lo que el enemigo ha querido declarar sobre su vida acontezca. No, al contrario. Dice Efesios que nosotros tenemos que reprender todas las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que reprenderla, tenemos que sujetarla, tenemos que atarla, tenemos que echarla fuera de nuestra vida, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra familia, porque el enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Así que necesitamos la oración constantemente. Jesús le dice, bueno, una generación incrédula, se tiene que ir la incredulidad por medio de la oración. Se tiene que ir la incredulidad por medio de la lectura de la Biblia. Se tiene que ir la incredulidad por medio del ayuno. Se tiene que ir la incredulidad. Usted tiene que ser un creyente en Jesucristo. Tiene que creer en las bondades. Tiene que creer usted en los grandes beneficios que Jesús quiere darle. Así que de esta forma la oración se convertirá en una necesidad, no es una opción, en una necesidad porque necesitará estar en contacto con Él, necesitará mantener una comunión con Él. Recuerde que Mateo capítulo 6, verso 6, Jesús dijo que cuando nosotros oremos, vayamos a nuestro aposento, cerremos la puerta, quitemos toda distracción y oremos a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Así que el Espíritu Santo lo va a hacer más sensible a su voz, porque cuando haya una necesidad, usted va a saber cómo actuar, usted va a saber qué es lo que tiene que orar, qué es lo que tiene que pedir, dónde tiene que poner o ministrar, qué es lo que tiene que usted que hacer. El Espíritu Santo lo va a ayudar, el Espíritu Santo lo va a dirigir. Así que necesitamos la oración, necesitamos mantener ese contacto directo con el Espíritu Santo a través de la oración. Así que recordemos, la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús reprendió a ese demonio, el muchacho quedó libre. Jesús les empieza a enseñar a ellos que lo que hizo que ellos no pudieran echar fuera ese demonio, Marcos 9:29, fue que la falta de fe, por vuestra poca fe. La fe va creciendo como un granito de mostaza. Es el más pequeño de las hortalizas. Pero al momento de sembrarlo, el arbolito la plantita crece y dice que se hace un árbol y ese árbol anida a muchas aves. O sea, ese granito tan pequeño
es tan grande el árbol, tan grande la planta, que puede lograr anidar a muchas aves. O sea, nuestra fe tiene que ir creciendo constantemente. Nosotros vamos a ir creciendo en fe. Nosotros vamos a ir edificándonos constantemente. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que ayunar, por eso tenemos que buscar la manera de estar congregándonos constantemente, edificándonos. ¿Para qué? Para poder, ante cualquier situación, orar con fe y Dios hará la obra. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que pidieres con fe creyendo, lo recibiréis. Así que nosotros tenemos que pedir siempre con fe. Nuestra fe siempre tiene que estar fluyendo al máximo nivel. Así que la oración nos ayudará a mantener nuestra fe en Jesucristo. La fe no es solamente para identificarnos en una religión u otra, no. La fe es para que usted refleje que es hijo de Dios. Para que usted refleje que vive una vida de paz, de libertad, de gozo, una vida de victoria. Así que necesitamos orar. Mateo 5:16 dice: para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo tenemos que ser una luz en el lugar donde estamos. Usted y yo tenemos que ser un hombre, los varones, o una mujer, las damas, quien dé testimonio de su Padre que es Cristo Jesús. Un hombre o una mujer que dé testimonio de la vida nueva que lleva en Jesucristo. Así que necesitamos orar siempre y no desmayar. Nos unimos a tu petición, nos unimos a tu clamor. Confiamos y creemos en Dios que Él obrará poderosamente en tu vida. Así que solamente pon tu mano en la parte afectada y Dios obrará ese milagro en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos ese milagro. Padre, obra poderosamente a través de las manos de tu hijo, de tu hija, Padre, que está ahí poniendo su mano en la parte afectada, ahí donde está el dolor, ahí donde está, Padre Celestial, la necesidad. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, en el nombre de Jesús declaramos milagro por el poder de tu palabra, Padre. Declaramos victoria por el poder de tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en Kamasaya. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos victoria, declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos restauración y declaramos fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, clamamos por la ciudad, clamamos por la colonia, clamamos por el estado, por el país, por el municipio, por el mundo entero. Clamamos unidos, Padre Celestial, con todo aquel que se une clamando, poderoso Rey. Clamamos unidos, maravilloso Jesús de Nazaret. Clamamos unidos, Padre, para que el Espíritu Santo llene los hogares de su presencia, para que el papá, la mamá, los hijos, los hermanos sean llenos del Espíritu Santo y puedan caminar conforme a la dirección de parte del Espíritu de Dios. Así, Padre Celestial, clamamos por las familias, clamamos, Padre Celestial, por la vida, clamamos, Padre Celestial, por las colonias, clamamos, Padre Celestial, por todos aquellos que se dedican, Padre Celestial, a guardar la ciudad por medio de los soldados, marinos, policía municipal, policía estatal, policía federal, Padre, en el nombre de Jesús, seguridad privada, seguridad pública y todas aquellas personas, Padre, que están guardando, Padre, un lugar, Señor. En el nombre de Jesús te pido, los guías, los dirijas, los llenes de tu Espíritu Santo, Padre. Clamamos por los transportistas, clamamos por todos aquellos que salen, Padre Celestial, y están trabajando en diferentes lugares, Padre, que sea usted obrando poderosamente, Padre. Los familiares, poderoso Rey, y todos aquellos, Padre, que están constantemente orando, poderoso Jesús. Dice la Biblia, Padre Celestial, que si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que le edifican. Padre, que tú seas el centro de atención en la familia, el centro de atención en cada uno, Padre Celestial. Edifica la casa espiritual de cada uno, maravilloso Rey. Oh Padre Celestial, clamamos por el grupo de intercesión, la última pesca, Padre Celestial. Clamamos por el grupo de intercesores que está constantemente clamando a las 11 p.m. y 5 a.m., maravilloso Rey. Sigue obrando en ellos, dale salud al que está enfermo, fortalece sus huesos, fortalece, Padre Celestial, su vida, Padre, limpia su vista en el nombre de Jesús de Nazaret. Sus oídos son abiertos en el nombre de Jesús, sus ojos son abiertos en el nombre de Jesús, espiritualmente, maravilloso Jesús. Sigue obrando poderosamente, Padre, y
nuestros hermanos y hermanas que están llevando su palabra, Padre Celestial, a diferentes partes del mundo. Padre, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, palabra revelada, palabra fresca que fluya constantemente y obre milagros sobrenaturales. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos victoria por el poder de su palabra, mi Jesús de Nazaret, para la gloria de su nombre. Gracias, poderoso Jesús. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Síguenos en nuestras páginas Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Dios te bendiga y Dios te fortalezca.